Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Quiero, en el nombre incomparable, imponderable de nuestro Señor Jesucristo, saludarte a ti, a tu casa en este momento. El Dios de la providencia, el Dios fiel, ha querido que tú estés en comunicación con nosotros, y Dios ha querido y quiere que tú seas edificado a través de la exposición de la palabra. Yo te saludo en el nombre de Jesús, te doy la bienvenida a este momento de exposición de la palabra, y pido a Dios que engrandezca su nombre y su misericordia para contigo y para con tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, leamos en Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer para que entendamos el versículo 9 y el 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a los pies para adorarle, o sea, para adorar al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. A mí me llama mucho la atención en el contexto que está esta palabra. Esta palabra está en el contexto del anuncio del gran encuentro entre Cristo y la iglesia. El encuentro de Cristo. Voy a leer un poquito el contexto antes de llegar a este texto, para que podamos entender muy bien, para que Dios pueda bendecirnos, porque en el contexto hay una intención de Dios, porque esto en un sentido es algo que en un sentido está fuera del contexto, porque hubo un gesto de Juan, una acción de Juan que hizo que el ángel hablara de esa manera. Pero me llama la atención, dice aquí, yo creo que nada es casualidad, dice el versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, estoy leyendo el versículo 1, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Comienza alabando al Señor. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, ¿cómo? Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya,
porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Todo lo que has visto es verdadero. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Dios es el espíritu de la profecía. Mis hermanos, es asombroso, muy asombroso, que Juan, que posiblemente es el apóstol que más vio y escuchó adoración, porque el Apocalipsis en realidad es la gloria de Cristo. Tristemente hemos concentrado la atención del Apocalipsis en las plagas, en los juicios, en el anticristo, en Babilonia, en la bestia, en el 666, cuando Apocalipsis es un cántico de victoria de Cristo. El Apocalipsis es un himno de la gloria de Cristo, del triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo contra todos los enemigos. Y desde que comienza el libro, el capítulo 1, Juan vio a Jesús glorificado. Y así por cada capítulo se ve la gloria. Capítulo 5, capítulo 4 hay adoración, capítulo 5 hay adoración, capítulo 7 hay adoración. Y así sucesivamente hay adoración. Se ven los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 144,000, la gran multitud adorando. Es el libro de la adoración. El libro de la adoración. ¿Qué pasó con Juan? En este capítulo, es el único capítulo en la Biblia, con excepción de creo que otra parte, no se menciona la palabra aleluya. La aleluya aparece en los salmos, pero aquí aparece como 4 veces la palabra aleluya. ¿Qué le sucedió a Juan? Que en un momento tan solemne, de tanta adoración a Dios, donde se le dio a Dios tanto tributo, tanta alabanza, Juan, impresionado, cae a los pies del ángel y hace reverencia y quiere adorar al ángel. El ángel, entendido, porque en el cielo nadie está confuso. No hay confusión en el cielo. En el cielo hay algo que está bien claro, y es la verdad que como trompeta sonó a través de Moisés. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y Él solo será el objeto de tu adoración y de tu alabanza. Amén. Solo alguien sin entendimiento adora lo que no es Dios. En el cielo todos tienen claridad de que solo Dios es digno de adoración. Entonces Juan estaba impresionado por lo que estaba viendo. Y era un hombre temeroso de Dios. Y como él estaba viendo un panorama de gloria, de adoración, de alabanza, impresionado, se tiró a los pies del ángel para adorar al ángel. Y el ángel le dice: levántate, detén esta adoración. ¿Cómo es posible que en un momento como este, donde todo el mundo está diciendo aleluya al Dios todopoderoso que reina, alabarle, tú te atreves a postrarme delante de mí, que soy un consiervo igual que tú, una criatura igual que tú? Pero lo más terrible de eso, en el capítulo 22, otra vez Juan se tira a los pies del ángel. Y el ángel vuelve y le dice: no me adores a mí. ¿Qué le pasó a Juan? Idolatritis, enfermedad humana. Enfermedad humana. Entonces el ángel le dice 2 cosas a Juan. 2 mensajes. En el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira,
Abre bien los ojos. Detente. No lo hagas. Yo soy consiervo contigo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y hay una causa por la cual hay que adorar a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí hay una relación. Un mensaje para Juan y para la iglesia de todos los siglos. Y el primer mensaje es que solamente a Dios se adora. Y hay una razón. Y es porque Dios ha hablado por el Hijo. Porque Jesús es el espíritu de la profecía. Hay dos mandamientos para la iglesia aquí, para nosotros. Uno, solo a Dios se le adora. Dos, Jesucristo es el espíritu de todos los profetas. Es la esencia, es el propósito, es el objetivo de la profecía. Es revelar al Hijo y todo lo que implica el Hijo. Y Dios quiere enfatizar hoy, para siempre. Yo veía en el Espíritu cuando yo estaba en mi conflicto delante de Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué voy a predicar eso? Ya que oí la voz de Dios que dice: predícame de este texto. Y yo no estaba leyendo la Biblia en ese momento, estaba orando delante del Señor. No estaba, ni en estos días he leído este verso, pero el Señor me dice: yo quiero resucitar, avivar en la iglesia, traer conciencia a la iglesia de hoy, que vuelva a las grandes verdades antiguas, que solo a Dios se le adora y solo Jesucristo es el mensaje para la iglesia. Amén. Hemos recorrido muchos siglos y en esos siglos hemos perdido el camino. Estoy hablando históricamente como iglesia, no estoy hablando de toda la iglesia de Cristo, pero de la mayoría, diría la mayoría de lo que constituyen el cuerpo de Cristo. Nos hemos desviado. Hay muchos énfasis, hay muchas notas, muchas voces que se oyen, muchas filosofías huecas, muchas sutilezas, muchas teologías, muchas cosas que quieren desviarnos. Pero hay una verdad capital. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Él es el objeto de tu adoración. Solo a Él debes adorar. Es la gran verdad. No te confundas, no te extravíes, Israel. Es la gran verdad. Soy Dios celoso. No comparto mi gloria con nadie. Podemos sentir admiración por los dones de Dios, admiración por los ministros de Dios, adoración por el don de Dios derramado en cualquiera de los siervos. Pero tenemos que tener cuidado hacia quién nos inclinamos, a quién le damos adoración. Esto lo sabemos. Esto aparentemente no es necesario ni predicarlo siquiera en la iglesia de hoy. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos llama la atención. Cuidado con la idolatría. Así termina Juan su epístola, como dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Así sea, amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Es incomprensible que un hombre que vio tanta revelación como Juan dañe un momento tan glorioso como este, donde es en el Nuevo Testamento, en la parte donde se repite algo que no abunda en toda la Biblia, la palabra aleluya, solamente en los Salmos. 4 veces aparece aquí aleluya. Se desata. ¿Y qué significa la palabra aleluya? Gloria a Jah, gloria a Yahvé, Adonai, Elohim, al Dios de Israel. ¿A quién se le ocurre en un momento como este perder la ruta? A veces nos emocionamos mucho y llamamos espíritu y hacemos cosas que son indignas de Dios. Mis hermanos, guardaos de la idolatría. El testimonio de Dios es Jesucristo.
El testimonio de Dios es Jesucristo. Y Cristo es el espíritu de la profecía. La iglesia tiene un mensaje, Cristo. La iglesia tiene un Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes, que estudiemos un poquito. Juan es el apóstol que más habla del testimonio. En sus epístolas, Juan comienza primera de Juan diciendo las cosas que hemos visto y hemos oído y hemos palpado acerca del verbo de vida son las cosas que anunciamos. Juan habla mucho en sus epístolas acerca del testimonio, pero yo quiero concentrarme en lo que él dice en Apocalipsis para que podamos entender el mensaje. Quiero que vengan conmigo al principio del libro de Apocalipsis. Primer capítulo. Y veamos algo acá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? Pertenece a Él. Pertenece a Él y es acerca de Él y Él es el revelador. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio la revelación ¿a quién? A Jesucristo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan dice, hablando indirectamente de él, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Noten ustedes, Juan dice, yo he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. A vosotros, del que es, del que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quién es Jesús? La palabra testigo aquí es el mártir fiel, martus. La palabra testimonio viene la palabra martureo, testimonio, martus, de una palabra castellana mártir, es igual que testigo. De ser un testigo es alguien que vio algo y lo testifica. Y llama a Jesús el testigo fiel. ¿Quién es Jesús? Él es el que vino a dar testimonio del Padre, el que vino a revelar al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre vino a darlo a conocer. Nadie conoce a Dios, al Padre, si Cristo no lo revela. Cristo es el revelador del Padre. Amén. Nadie conoció a Dios, sino el que descendió del cielo. Él conoce a Dios. Él es el compañero de la diestra. Jesús es el testigo fiel. Así se le presenta a la iglesia de la Odisea. El testigo fiel, el mártir fiel. Mártir es aquel que testifica con su vida. Es aquel que da su vida por el testimonio que predica. Cristo dio su vida por lo que predicaba. Él es el testigo fiel. A él el Padre le encomendó la creación. Todas las cosas por él fueron creadas. Sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten. Y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia para que en todo tenga la preeminencia. Amén. El testigo fiel, cuando el Padre iba a crear el universo, se inspiró en él. Y le dio como herencia el universo al Hijo. Y creó en el Hijo y para el Hijo. Por Él son todas las cosas. Él también por el Hijo, según Hebreos 1, el Padre sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo está como testigo en la creación. El Padre crea en el Hijo y para el Hijo. Y lo hace el Señor de la creación. El Padre sustenta todas las cosas. En la sustentación Jesús llega a ser el testigo, el que está presente
el que sabe todos los secretos de la divinidad. Y aún en la tierra Él le da la revelación para que se la dé al ángel, para que el ángel se la dé a Juan, para que Juan se la pase a la iglesia. Y hoy tenemos revelación. Gracias a Dios por Jesucristo. Y a gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Amén. Dios quiere exaltar a su Hijo en este día y en estos días. Dice el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla llamada Patmos. Miren ustedes, dice aquí, por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué cosa? Y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál era el testimonio de Jesucristo? Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, 6:9, dice, lo tienen, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Noten ustedes, dice, yo desemboqué en Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Esa es la razón, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Yo desemboqué, yo llegué a parar, que es lo que dice el original, a la isla de Patmos, como consecuencia, por causa de ser fiel a la palabra que Dios me dio para predicar y por mantener el testimonio de Jesucristo. Yo estoy aquí preso en esta isla. Ahora, aquí cuando habla del quinto sello, dice, cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Subrayen la palabra, tenían. Diga el testimonio que tenían. Hay dos cosas que enfatiza Juan aquí: la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Son las dos cosas que hay que retener. ¿Qué es un testigo? Un mártir, el que da testimonio. Ahora, vayan conmigo al capítulo 12. Dice versículo 7: y después hubo una gran batalla en el cielo. Versículo 7: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron ellos al diablo? Hay dos cosas aquí por las cuales vencen. ¿Qué cosa? La sangre de Cristo y el testimonio. Vencen al diablo con dos cosas. Diga, por la sangre de Cristo y por el testimonio de Cristo que tenían. Diga, que tenían. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Algunos ven aquí la iglesia hebrea y la iglesia cristiana. No importa, yo no estoy ahora interpretando, estoy simplemente sacando un mensaje, sustrayendo un mensaje. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Como una nota tónica están esas dos palabras en los escritos
juaninos. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjense, las tribulaciones, la victoria está en mantener el testimonio, en retener el testimonio. Ahora ven al capítulo 19 que estamos estudiando. Piensa en el contexto ahora. Veo a Juan aquí, que en vez de estar claro, estaba turbado. Porque vieron ustedes la consistencia de él. Juan atribuye la victoria de todos los santos que murieron como testigos, como los que mantuvieron el testimonio. Se lo atribuye a esas dos cosas. Quisieron mantener con ellos el testimonio de Jesús. Por eso el testimonio que tenían y la palabra que Dios les dio a predicar y a retener y a vivir, que es el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, el evangelio bendito. Entonces, cuando viene el momento tan importante donde Jesús viene a encontrar a la esposa, a la desposada, y viene vestido de lino fino, escoltado con todo el cielo a buscar a la amada, y se está celebrando, y hasta dice Juan, bienaventurados todos aquellos que tienen parte y son llamados a las bodas del Cordero. En este momento, el Juan que enfatiza tanto que los mártires sufrieron por el testimonio de Cristo y vencieron por el testimonio de Cristo, y todos los que vivieron por retener el testimonio de Cristo, ahora Juan comete la locura de querer adorar al ángel en medio de ese momento. Era el momento de Cristo. Y cuando llega el momento de Cristo, de la gloria de Cristo, el Padre es celoso. Cuando Cristo entraba a Jerusalén, cabalgando en aquel pollino de asna, que era muy importante para Israel, entró a Jerusalén montado en una asna o un pollino de asna prestado. Pero en Apocalipsis aparece en un caballo blanco con la insignia el fiel y el verdadero. No es amén, aleluya. No es el mismo, es el mismo Jesús, amén, el rey de los judíos, porque David, cuando proclamó rey a Salomón, lo montó en su burra, en su asna, y lo proclamó rey. Para Israel era muy simbólico el burro. Estaba relacionado con el reino de David. Y él entraba como el heredero del reino de David a Jerusalén. Pero aquí en Apocalipsis no solamente el reino de David, el rey de las naciones. Amén. Y viene cabalgando como jinete, escoltando a los millones y millones de seres. Y viene montado en su caballo blanco. Y viene con la insignia aquí en el pecho, el verbo de Dios, triunfante. Amén. No en un burro como el hijo de David, sino viene a recibir la herencia del Salmo 2. Te daré como herencia a las naciones y tuyos son los confines de la tierra. Aleluya. Amén. Por eso se proclama en Apocalipsis. Se dice, los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Del aplauso al Señor. Amén. ¿Cómo es posible que el Juan, que tenía tanta claridad de la revelación y atribuye la muerte de los santos y el triunfo de los santos a la retención del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, ahora en un momento tan solemne, tan glorioso, donde Dios está glorificando al Hijo, viene Juan a dañar el momento tirándose a los pies del ángel, cuando el Padre estaba glorificando al Hijo? Ahora yo quiero que tú vengas conmigo
a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Dale marcha atrás, o sea, a Apocalipsis y busca Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Lucha. Dice el versículo 10. Atención. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dame tu atención aquí, iglesia. Dice aquí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Escúchame. Que parte de lo que Dios quiere lograr como propósito es abrir tus ojos y los míos para que caigan las escamas de los ojos. Y si por algún tiempo aturdidos como Juan, por alguna razón, Juan lo turbó la gloria, a ti quizás te está turbando la desgracia, el problema, o estás enredado religiosamente en tantos énfasis, cuantas cosas, porque no solamente te hablo a ti, sino a la iglesia de Cristo en las naciones. Yo vengo a decirte que los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros, y Dios quiere que tú veas eso, lo que Israel no pudo ver. Jesús dijo, reyes y profetas quisieron ver las cosas que vosotros veis y no la vieron. Reyes y profetas. Israel tiene un velo todavía. Un velo tiene Israel todavía. Y no le ha sido quitado el velo. Y se le quitará cuando Cristo les sea revelado a Israel. Cuando se conviertan al Señor. Pero tú y yo no tenemos un velo. Tú y yo estamos viendo a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Amén. Amén. Y Dios dijo, te provocaré a celo. Le dijo a Israel, con un pueblo que no es pueblo. Tú y yo no éramos pueblo, pero estamos provocando a celo a Israel. Porque Dios dejó a un lado a Israel para irse a nosotros. Y esa gracia fue destinada para ti y para mí. Destinada exclusivamente para ti y para mí. El favor de Dios en Cristo. Cristo como el testimonio de Dios revelado a ti para salvación y a mí. Los profetas estaban administrando esas cosas para nosotros. Tú sabías eso, pero Dios te lo está diciendo hoy en una dimensión espiritual, que si Dios tiene misericordia de ti, hoy se te van a caer las escamas y vas a amar a Jesús como nunca lo has amado. Amén. Y te vas a apartar de los ídolos como nunca te has apartado de los ídolos, porque Dios es la motivación para sacarte del mal. Dios es la motivación para que tú dejes todo aquello que te impide adorar solo a Dios. Cristo es la esencia de los profetas. Él lo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Juan dio testimonio de mí, pero yo no recibo testimonio de los hombres.
mayor testimonio de Juan yo tengo. Es el testimonio que Dios dio acerca de mí. Es el testimonio de las Escrituras. Él es el testimonio de los profetas. Él es el blanco donde apuntaron y dieron todas las saetas proféticas. En la boca de los profetas estaba Jesús. Revelaban lo que ellos mismos no entendían. ¿Cuánto vio Isaías de él? Y no entendió lo que tú y yo entendemos. Y lo dice ahí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. ¿Saben lo que significa inquirir? Significa indagar, pesquisar, perquirir, escudriñar, buscar. Y sigan los epítetos y los adjetivos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y no entendieron. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cada vez que se levantaba un profeta en Israel decían: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Aún Juan Bautista lo dijo, que dijo ahí el Cordero de Dios. Ahí estaba. Los profetas profetizaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios. El único profeta que lo conoció fue el último, que dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y después turbado después en la cárcel manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Estaba ahí, está confundido y turbado Juancito. Y Jesús le dijo a la comisión que envió Juan: quédense ahí un momentito. Y comenzó a hacer milagros, a resucitar muertos, a sanar leprosos, a hacer maravillas. Digan: ahora respondan a Juan y díganle, esta es la respuesta. No le digan que yo soy, díganle: los muertos resucitan, los paralíticos se levantan, los ciegos ven, y a los pobres se le anuncia el reino de Dios. That's all. Eso es todo. Amén. Porque las obras dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con Él. Y yo digo proféticamente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el espíritu de la profecía y Él es el testimonio de Dios. Indagaron, inquirieron, escudriñaron. ¿Qué tiempo? No sabían el tiempo, ni sabían cuál era la persona. Y yo sé quién es la persona y cuándo fue el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos anunciaron. Nosotros vimos su gloria y estuvimos con Él en el Monte Santo. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarece, el lucero de Dios sale en nuestros corazones. Porque dice el apóstol: no le hemos dado a conocer a ustedes la palabra de Dios siguiendo filosofías y artificios del error, sino que nosotros vimos con nuestros propios ojos en el Monte Santo que Él es el Hijo de Dios. Los profetas hablaron de Él y no supieron quién era Él. En esencia estoy hablando. Tú y yo tenemos el espíritu de la profecía. Yo tengo el espíritu de la profecía. Tú tienes el espíritu de la profecía, porque Cristo es el espíritu de la profecía. Él está en cada letra de los salmos, en cada letra del Génesis, en cada letra del Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de Josué, de Jueces, de Ruth, de Primera, Segunda de Samuel, de Primera, Segunda de Reyes, en las Crónicas. Siga por ahí los libros de la restauración,
en los libros poéticos. Ay, hablaban de él y no sabían de quién hablaban. Dos cosas vieron y anunciaron de antemano. Versículo 11, última parte, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Como habla Isaías 11, el profeta Isaías. Un niño nos ha nacido, un niño nos ha dado, dice en el capítulo 9. En el 11 habla de la raíz de David, de Isaí. Que Dios, que será pendón para los pueblos. Y que Dios le va a entregar a las naciones a él. Habló de su gloria. Versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, no para ellos, sino para nosotros, no para ellos, sino para nosotros administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles quieren mirar esas cosas, anhelan mirar esas cosas. Hermanos, esto parece algo hiperbólico. Esto parece algo muy exagerado. Que los profetas meditaron no para... Está diciendo que los profetas inquirieron, indagaron, pero que no entendieron. Porque estaban administrando para nosotros. Un judío escucha esto y dice, ¿por qué pretensión la de estos gentiles? Están diciendo que todos los profetas administraron para ellos. Y ahora están diciendo que aún los ángeles quieren admirar lo que ellos ven. Ay, san. Porque déjame decirte, la manera que Yeshua ha sido revelado a nosotros, no la conocen los ángeles. Los ángeles tienen información acerca del Cristo crucificado. Pero tú y yo tenemos experiencia con el Cristo crucificado y resucitado. Amén. Amén. Los ángeles nunca han pecado para saber por qué Cristo murió por nosotros. Los ángeles no han nacido de nuevo para entender lo que es el nuevo nacimiento. Los ángeles no han participado con Cristo de su vida, de su muerte y de su resurrección como nosotros a través de la fe. Ellos no conocen esas cosas, las admiran, no las conocen. Suena algo hiperbólico, exagerado, pero es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere usar, iglesia, para motivarte al amor, a las buenas obras, a salir del estancamiento, de la parálisis, de la muerte, de la idolatría, de la confusión, de las tinieblas. Dios te dice, levántate, iglesia, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Tienes la palabra de Dios, tienes el testimonio de Dios. Cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿No es esta la palabra de Dios? ¿Es una exageración o es la palabra de Dios? Este texto está en el contexto del momento cuando Cristo como esposo viene a encontrarse con la esposa. Y ahí fue que Juan cometió su error. Jesucristo está viniendo ya en las nubes a encontrarnos. ¿Vamos a estar turbados? ¿O vamos a participar de los padecimientos y de las glorias de Cristo con los santos que retuvieron la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Quiere decir que todo lo que dijeron los profetas acerca de Él es el testimonio acerca de Él. Y Él es el espíritu de la profecía, la esencia, el propósito, el objetivo. Como dice Pablo, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin es telos, el objetivo. La palabra telos significa la última etapa de un proceso terminado. Cristo es eso, es el mensaje de los profetas cumplido en esencia. Él cumplió cada palabra de los profetas. Él es la esencia de los profetas. Y todo eso fue dado, servido a nosotros. Y yo quiero terminar leyéndote a Primera de Juan,
Sigue acercándote al Apocalipsis y busca Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 4 para que entendamos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe es la palabra que hay que retener. Y ahí está el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué era lo que retuvieron los santos? Juan, ¿por qué estaba preso en Patmos? ¿Por qué los demás santos? Por la palabra. ¿Qué palabra? La palabra del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Cristo es el Hijo de Dios, que nació de una mujer, que vivió sin pecado, que murió en una cruz avergonzado y desnudo por nosotros, que derramó su sangre en expiación por nuestros pecados, que Dios le resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre, que viene por nosotros. Eso es lo que hemos creído. Esa es la palabra verdadera del Evangelio. Si tú crees eso, ya venciste al mundo. Y tú tienes el espíritu de la profecía. Tú tienes como tesoro, como patrimonio, como herencia, toda la palabra de los profetas que administraron acerca de Jesús. Y dice el versículo 6: este es Jesucristo. This is Jesus Christ, our Lord. Este Jesucristo nuestro Señor. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da, ¿qué cosa? Testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Escuchen ahora el 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dame atención, iglesia, aquí. Hoy, si antes se le hizo culto al hombre, no hay tiempo donde se adore más al hombre que en este tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando de los últimos días: vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es lo primero que dice. En la lista larga dice: amadores de sí mismos, amadores de los placeres más que de Dios. Una cosa yo quiero que tú sepas, le dice a Timoteo, que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de la misma. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cómo recibimos el testimonio de los hombres? Hoy lo que dicen los hombres como autoridad científica lo creemos, aunque no lo podamos probar. Pero se lo dijo alguien respaldado por su título, por sus logros académicos, lo creemos. O lo dijo el médico, lo creemos. Creemos tantas cosas porque los hombres lo dicen. Hay una confianza en la ciencia, en los hombres, pero dudamos de Dios. Pero constantemente estamos dudando de Dios. ¿Cuánto creemos en los hombres? Todo lo que hacemos es confianza en el hombre. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Escuchen, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí está Juan definiendo lo que es el testimonio. Ya hablamos allá de que ellos dieron sus vidas por el testimonio, retuvieron el testimonio. Ahora te está definiendo qué es el testimonio. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Dame tu atención. Recuérdate que te enfaticé que tienen el testimonio. ¿Recuerdan ustedes allá? Que tienen el testimonio, los tienen y los retienen. Dice aquí que el que cree en Jesús ya tiene en sí mismo el testimonio. Porque ¿cuál es el testimonio?
¿Cuál es el testimonio? Lo que Dios ha testificado acerca del Hijo. ¿Y qué es lo que Dios ha testificado acerca del Hijo? Bueno, vamos a leerlo. El 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y escuchen ahora la definición del testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Den un aplauso al Señor. Amén. 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 Hoy hay que anunciar con voz de trompeta y con la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos, el mensaje que haga estremecer los infiernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que anunciarlo como nunca se ha anunciado, aún con más unción que la que descendió del día de Pentecostés, porque Dios profetiza que la gloria postrera será superior a la antigua. Por eso, mis hermanos, hoy Dios está predicando este mensaje, porque hay que resucitar, hay que sacudirse, hay que estremecerse, hay que hacer como el león cuando mueve su melena, como hace Dios, como el ebrio que se levanta. Hay que levantarse, mis hermanos, a proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Hay que decirlo a diestra y a siniestra. Hay que hablarlo como lo hablaron ellos. Es el testimonio de Dios. El diablo a través de los siglos ha tratado de neutralizar esa palabra con filosofía hueca y enredándonos en los afanes de este mundo, en los engaños de la riqueza y en reacción a tantas cosas que ha traído la historia. Y hoy estamos, mis hermanos, como nunca turbados. La única diferencia es que Juan se turbió en la gloria y nosotros estamos turbados en el infierno de este mundo. Y Dios dice: hay que levantar la cabeza. Tenemos el testimonio de Dios. Hay que levantarnos con la palabra gloriosa de Dios. Amén. Esta palabra es el espíritu de la profecía, el espíritu de los hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la palabra verdadera del Evangelio. Esa es la palabra que clavó a Cristo en la cruz y que lo levantó al tercer día. Esa es la palabra que hizo descender al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esa es la palabra que ha sostenido a la iglesia a los 20 siglos. Emperadores han tratado de destruir este mensaje. Filosofías han querido borrarla de la faz de la tierra con la sangre de aquellos que la proclamaban. Pero yo vengo a decirte que el Evangelio es hoy más poderoso que nunca. Dios se burlará, como dice en el Salmo 2, se va a burlar de los hombres, porque se levantaron contra su ungido. Se han levantado diciendo: rompamos sus ligaduras, no queremos que reine. Pero no importa, Él va a reinar como quiera, porque Dios no puede ser vencido de los malos. Y hay que proclamar: los reinos del mundo pertenecen a Jesucristo. Amén. Despierta, iglesia. Retén lo que tienes, como ellos retuvieron la palabra bendita del Evangelio. Tenemos las riquezas del cielo, tenemos los tesoros escondidos, tenemos el maná escondido. Cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni ha llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Dios está tocando la trompeta para que nos alistemos. Dios está dejando oír el clamor de que el Señor viene. Dios está volviéndote al espíritu de la palabra. Estos santos dieron sus vidas y retuvieron el testimonio. Perdieron el aliento adánico, el alma viviente, pero retienen el espíritu vivificante. Y el día de la manifestación del Señor, el Señor le va a devolver un cuerpo semejante a la gloria del Cristo resucitado, porque creyeron en el Señor. A nosotros nos ha tocado vivir en el momento más crucial, en el momento más difícil y complicado de la historia de la iglesia. Hoy Dios requiere más de nosotros que lo que requirió de los siervos en el pasado.
Es tiempo de doblar rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Es tiempo de clamar al que nos puede librar. Es tiempo de decirle: Señor, yo quiero correr bien la carrera. Señor, yo no quiero traicionar a esos hermanos del linaje santo que dieron sus vidas porque creyeron a esta palabra. Yo no puedo dudar de algo que ha sido tan veraz como Dios mismo. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de que caigan las escamas de los ojos nuestros. Es tiempo de retomar el camino. Es tiempo de echar mano a la vida eterna. Es tiempo de volver a la fe de los mártires. Es tiempo de volver a la fe de los reformadores. Es tiempo de levantar pendón en el nombre de nuestro Dios. Es tiempo de proclamar lo que dice el Apocalipsis: temed a Dios y dátele honra, porque la hora de su juicio ha venido. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Ha llegado el tiempo, iglesia. Ha llegado el tiempo, iglesia. El Espíritu anuncia: ha llegado el tiempo. Tenemos el Espíritu de la profecía. Tenemos la palabra profética más gloriosa y permanente. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de hacerlo. Profetas y reyes quisieron ver lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Jesús es el Espíritu de la profecía. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo Él es el objeto. Dejemos el culto al hombre, el culto a la ciencia, el culto a tantas cosas. Dejemos los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas. Levantemos nuestra cabeza, hagamos tesoros en los cielos. Es tiempo de correr bien. Es tiempo de seguir el espíritu de aquellos que dieron sus vidas por el Señor, que retuvieron la palabra. Oro al Señor. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Dios eterno con todo mi corazón y ruego por ti, por tu casa. Que la palabra de Dios haya llegado a ti con el verdadero espíritu. Más allá de lo que mi palabra pudo decir. Que Dios te haya revelado lo que quiso decir. Para que tú puedas valorar y estimar lo que tú has recibido en Cristo Jesús. Para que tú sepas en el momento histórico y profético que vive la iglesia, y tú te levantes como aquellos santos apóstoles y profetas en el espíritu que se levantaron. Tú te levantes en este tiempo y tú puedas ser usado para finiquitar el propósito eterno de Dios. Es el deseo de Dios, que la palabra de Dios se quede contigo y el fuego de esta palabra puede envolver tu corazón y como una antorcha puede quemarte y puede a la vez iluminarte. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre tu casa y sobre tu ministerio. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página.